Hola, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿me están escuchando? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Perfecto, ¿cómo están? Bien, gracias a usted. Muy bien, gracias. Gracias por responder. Listo, voy a ponerles la presentación. ¿Se está viendo ahí la presentación? Ay, dame un momentito. Ahí. Sí, se ve. Sí, listo, perfecto. Dame un momento que algo me pasa con el sonido. Y nos estoy escuchando muy raro. Ahora sí, ¿me puedes hablar para ver si te escucho bien? ¿Me ¿Qué escuchan? cosa, profe? No. Deme un momento que me voy a salir y voy a volverme a conectar porque no me está funcionando el sonido. Gracias. Voy a volverla a poner. Listo. Continuamos. Listo. Entonces, la anatomía y la fisiología son dos ramas de la ciencia que proporcionan las bases fundamentales para comprender tanto las estructuras como las funciones del cuerpo humano. La anatomía, entonces aquí tenemos la anatomía principalmente nos habla de las estructuras y la fisiología nos habla principalmente de las funciones del cuerpo. Hay una parte de la anatomía que la vamos a ver que habla un poco de las funciones. Entre las dos nos hablan entonces, nos integran todas las estructuras y las funciones de nuestro cuerpo. Dice, la anatomía es una disciplina biológica que se enfoca en el estudio y descripción de las estructuras del cuerpo, incluyendo entonces su forma, la ubicación, la disposición y las funciones. La anatomía se puede ver desde tres puntos de vista. Entonces, una es la macroscópica. La macroscópica, que es la que más conocemos, entonces se centra en el estudio de las estructuras que son visibles a simple vista. Entonces, tenemos la cabeza, los ojos, las manos, los pies, todo lo que podemos ver, los ojos, lo que tenemos, podemos ver a simple vista, y aquí dice también que ya sean cadáveres. Entonces, también incluye, digamos, el cuerpo por dentro, el corazón, los pulmones, que son cosas que podemos ver a simple vista si observamos un cuerpo. Y está la otra parte de la anatomía que es la microscópica. Entonces la microscópica dice que este se enfoca en el estudio de las estructuras celulares a través del microscopio, permitiendo una visión detallada de los tejidos que componen los órganos. Entonces la anatomía microscópica ya nos habla de algo más pequeño, entonces nos habla de todo a nivel celular, en todas estas estructuras que de pronto tienen la piel internamente, todas estas cosas que se ven a través del microscopio y que nuestros ojos no ven a simple vista, lo aborda la anatomía microscópica. Y la anatomía embriológica entonces ya centra su estudio en la formación y desarrollo de los embriones. Entonces, este lo que hace es observar cómo se van desarrollando las estructuras anatómicas a lo largo del tiempo para llegar a ser macroscópicas. Bueno, nos dice el módulo que en este módulo, ¿qué vamos a ver de la anatomía? Vamos a ver la parte de la anatomía en un enfoque macroscópico. Entonces, los órganos más grandes, aunque también vamos a ver una partecita que aborda la célula. Listo. Y por otro lado, entonces nos dice que la fisiología es la ciencia que se enfoca en las funciones corporales, es decir, en cómo operan las distintas partes de nuestro organismo. La fisiología entonces se clasifica en la fisiología celular, que se enfoca solamente en el funcionamiento de la célula. La fisiología especial se refiere a aquella que estudia solamente el funcionamiento de una parte, entonces el funcionamiento solo de la célula o el funcionamiento solo del movimiento, del oído, del tacto, del gusto, ahí vemos la fisiología especial. La fisiología del ejercicio, entonces estudia todo lo que es en función del movimiento, todos los movimientos del ser humano.
La fisiología ambiental o ecológica es la relación que hay entre el organismo, el ser humano, y el medio ambiente. Acordémonos, o no sé si han escuchado hablar de que muchas veces el medio ambiente favorece el desarrollo o cambia algunas actitudes en el desarrollo. Eso lo vemos mucho de pronto en los animales que dependiendo del ambiente en el que se desarrollen o crezcan, desarrollan más unas habilidades que otras. Y la fisiología del desarrollo, que está muy unido a la biología molecular o a la genética o a esta parte que hablábamos de la anatomía biológica, que es cómo se va desarrollando todo. Entonces nos dice que en conjunto la anatomía y la fisiología permiten una comprensión completa del cuerpo humano, considerando tanto la estructura como el funcionamiento. Eso es lo principal que nos quiere dejar el libro acá, que para poder entender, más adelante vamos a ver que para poder entender cómo los medicamentos actúan en el cuerpo es necesario conocer tener algunas bases de anatomía y fisiología. Por eso el libro aquí nos los aborda al principio. Dice, dado que estos dos conceptos están intrínsecamente relacionados en el cuerpo humano, aprender sobre este tema implica estudiar tanto la anatomía como la fisiología de manera conjunta. La estructura de una parte del cuerpo suele estar adaptada para desempeñar una función específica. Hasta este punto, ¿alguna pregunta que tengan? ¿O alguien que quiera aportar algo? Perfecto, entonces continúo. Vamos a ver aquí en esta partecita, como para introducir en la anatomía, lo que es la posición anatómica. Entonces dice que la posición anatómica es cuando un sujeto se halla de pie frente al observador. Entonces, supongamos que el observador seríamos nosotros mismos, es cuando nos ponemos de pie en un espejo mirándonos directamente. Entonces, la cabeza y los ojos mirando siempre hacia adelante. Los pies están apoyados en el piso y siempre mirando hacia adelante. Entonces, haga cuenta que estamos mirando hacia el espejo. Los miembros superiores, o sea, nuestra parte de acá de los brazos, están hacia abajo, o sea, están colgados y las palmas miran hacia el frente, como vemos en este muñequito en esta parte. Entonces aquí nos dice que en esta figura se observan dos imágenes. Uno es la visión anterior es cuando estamos de frente al observador, o digamos si el observador somos nosotros, entonces de frente al espejo. Y la visión posterior es cuando se está viendo la parte de atrás del cuerpo humano. Entonces aquí nos están diciendo que están poniendo los nombres anatómicos y los nombres coloquiales, que no es necesario pues que no los aprendamos todos. Solamente entender que la visión anterior es cuando estamos viendo de frente y la visión posterior cuando estamos viendo el cuerpo, entonces hacia atrás. ¿Alguna preguntita? Listo, entonces les voy a dejar esta partecita aquí para que sigamos, les voy a poner más blanco. Denme un momento a ver si esto me funciona. ¿Están viendo esa imagen un poco más grandecita? Sí, profe. Espérenme que se me fue. Es que se me pasa el computador como que no me deja ponerla más grande. Listo. Entonces con esto es para que vayamos viendo el dibujito mientras yo les voy explicando. Entonces, ¿qué nos dice? El cuerpo humano se divide en diferentes regiones. Entonces está primero la región que incluye la parte de la cabeza, entonces está la parte de la cabeza, está el cuello y el tronco. Son esas tres regiones principalmente. Y de aparte de ahí, entonces tenemos ya los miembros superiores, que son los brazos, es aquí desde el codo hasta la punta de los dedos, y los miembros inferiores, que son las piernas hasta los pies. Bueno, entonces, ¿qué comprende la cabeza? En la cabeza tenemos el cráneo, que sabemos que dentro del cráneo está el cerebro, y tenemos la cara. Y en la cara que tenemos lo que ya conocemos, los ojos, la nariz, la boca, las cejas. Bueno, el cráneo, aquí lo tenemos porque el cráneo es el que se encarga de protegernos el cerebro. Bueno, el cuello lo que nos hace es ayudarnos de soporte
Es un soporte para la cabeza y conecta la cabeza con el tronco. El tronco entonces está compuesto por el tórax, que es el pecho, por la parte abdominal y por la pelvis. Le llamamos como pelvis a este triangulito que se nos hace acá. Entonces, desde donde partimos de las caderas hasta aquí donde empiezan las piernas. Y entonces la parte superior, ¿qué nos va? La parte superior va aquí, desde el hombro hasta la puntica de los dedos. Le llamamos entonces brazo a esta partecita que viene acá, desde el codo, desde el hombro hasta el codo. Entonces aquí tenemos brazo y tenemos antebrazo, lo que va desde el codo hasta la muñeca. Y ya aparte entonces tenemos la muñeca y las manos. ¿Hasta ahí claro? Listo. Entonces en los miembros inferiores tenemos lo mismo. Entonces en los miembros inferiores están unidos al tronco, las piernas unidas al tronco. Y esta va, tenemos entonces, si lo vemos por la parte de atrás, que tenemos las nalgas y los muslos. Los muslos van desde acá, desde donde empieza pues como la parte de la nalga hasta la rodilla. Y de la rodilla hasta abajo, tenemos ya las piernas, hasta el tobillo. Y ya después tenemos los tobillos y el pie. Estas son como las partes principales como para uno describir el cuerpo humano. ¿Alguna preguntita con esa imagencita? Listo. Entonces, este triangulito que se nos forma aquí en el pelvis, en la pelvis, es a lo que le llamamos también la ingle, que es de donde empiezan los muslos, donde se pegan los muslos. Bueno, ¿qué más nos dice? Dice, en la posición anatómica, el cuerpo está vertical, que fue el que vimos aquí. Entonces, en posición anatómica, el cuerpo siempre se ve de pie. Pero hay otros dos términos para nombrar el cuerpo cuando está acostado. Entonces, cuando el cuerpo está acostado, entonces dice, si el cuerpo se halla boca abajo, se llama decúbito prono. Cuando está boca abajo, le decimos prono. Y si el cuerpo está boca arriba, le llamamos supino. Entonces, boca abajo prono y boca arriba supino. Al prono también se le puede llamar ventral, pero no es tan conocido de esta forma. O supino, que es hacia arriba, le podemos decir también dorsal. Dorsal lo asemejamos mucho. Ya más adelante lo vamos a ver. Listo. ¿Está claro estos dos términos? Aquí es importante acordarnos de estos dos términos. Que el prono es cuando nos acostamos boca abajo y supino es cuando el cuerpo está acostado con la carita hacia arriba. ¿Alguna? Disculpe. Sí, dime. Esa partecita no está en el módulo de nosotros, ¿verdad? Sí está en el módulo, pero no está el dibujo. El dibujo los puse para que entendieran, pero sí está el texto está tal cual como está en el módulo. El texto no lo modifiqué. Ya. Gracias. Listo, con gusto. Entonces, esta partecita que está aquí subrayada, subrayanla en su módulo para que se acuerden después. Listo. Ahora vamos a pasar a otra partecita que son los términos direccionales. Entonces dice que para lo que... Profesora, disculpe, lo que pasa que no marqué no sé si puede retroceder un poquito para marcarlo, por favor. Bueno, pero si no lo encuentra para marcarlo, tómele una fotito y lo marca ahorita para que no nos atrasemos. Ya, espérame un poquito, el sábado tiene la foto. Sí, señora. Muchas gracias. Con gusto. El texto que yo les tengo aquí es tal cual como está en el libro. Si en algún momento les pongo algo diferente, les voy a avisar. He cambiado algunos dibujitos, sí, es como para que lo entendamos más fácil. Bueno, los términos direccionales. Dice que para localizar las distintas estructuras del cuerpo, en la parte de medicina se utilizan algunos términos direccionales. Esto es para indicar la posición de una parte del cuerpo con relación a otra. Antes de revisar esta tablita, les voy a dejar este video que realmente es la forma más fácil de que podamos entender todos estos términos. Entonces vemos el video y ahí sí analizamos los términos para que los entendamos más fácil. En este vídeo vamos a tener una rápida visión de los términos direccionales. Los términos direccionales anatómicos se pueden comparar con las direcciones de una rosa de los vientos o de una brújula, al igual que los puntos cardinales, norte-sur, este y oeste,
Se pueden utilizar para describir la ubicación de ciertas estructuras y sus características. Además, podemos definir los términos direccionales anatómicos como palabras que describen la dirección o ubicación de un elemento en relación con otros. La mayoría de estos términos se pueden dividir en pares opuestos. Los dos primeros términos que vamos a ver son medial y lateral. La línea media es una línea imaginaria en la mitad del cuerpo que lo divide en partes iguales, izquierda y derecha. Cualquier cosa que se acerque a la línea media lo llamamos medial, y cualquier cosa que se aleje de la línea media lo llamamos lateral. Por ejemplo, la parte interior del brazo se considera medial y la parte externa del brazo se considera lateral. Lo mismo aplica si nos referimos a los huesos específicamente. La parte interna de este hueso, que se llama húmero, la llamamos la superficie medial del húmero. La parte externa la llamamos superficie lateral del húmero. Lo mismo pasa en la pierna. La parte interna del muslo se considera medial y la parte externa del muslo se considera lateral. Los siguientes dos términos son proximal y distal. Estas palabras se usan sobre todo en las extremidades del cuerpo, vaya, en piernas y brazos. Distal significa lejos y proximal significa cerca. Ahora la cuestión es, ¿qué es lo que está lejos de algo o cerca de algo? Técnicamente, la línea media del cuerpo es la que nos sirve de referencia para saber si algo está cerca o lejos. Sin embargo, es más fácil ver la cercanía o la distancia hasta la cabeza, ya que tanto las piernas como los brazos cuelgan de ella. Vamos a ver otra vez el húmero. El húmero tiene dos extremos. El extremo más cercano a la cabeza es el extremo proximal y el extremo más lejano a la cabeza es el extremo distal. Las siguientes dos palabras que vamos a comentar son anterior y posterior. Anterior significa delante y posterior significa atrás. Cuando aplicamos estos términos en anatomía, lo podemos hacer de una forma general o específica. Un ejemplo general sería: esta es la parte anterior completa del cuerpo humano y esta es la parte posterior del cuerpo humano. También podemos ser un poco más específicos al usar estos términos. Si volvemos a ver el húmero, esta sería la superficie anterior y esta la superficie posterior. Los dos últimos términos que tenemos que ver son superior e inferior. Ya sabéis que superior significa encima e inferior significa debajo. También se pueden usar de forma general o específica. En sentido general, la cabeza está superior a los pies, o los pies están inferiores a la cabeza. Si los queremos usar de forma específica, los podemos aplicar a la parte central del cuerpo, lo que técnicamente se llama esqueleto axial. Normalmente no usamos estos términos para las extremidades, los vamos a usar para las vértebras. Por ejemplo, si nos fijamos en L4 y L5, L4 es superior a L5 o L5 es inferior a L4. La clave para entender los términos direccionales en anatomía es que no cambian en función de la posición de nuestro cuerpo. Mi mano derecha siempre va a ser mi mano derecha. La parte medial de mi brazo siempre va a ser la parte medial de mi brazo. Lo mismo pasa con el resto de términos que hemos visto aquí. Por mucho que yo me encuentre completamente boca abajo, los términos medial, lateral, proximal, distal, anterior, posterior, superior e inferior no cambian. Independientemente de la posición en que me encuentre, desde un punto de vista anatómico, mi cabeza sigue siendo superior a mis pies y mis pies siguen siendo inferiores a mi cabeza. Los términos direccionales no cambian. Y eso estamos. Listo. No cambian. Bueno, entonces con el videito era como para que tuviéramos una idea de lo que vamos a seguir viendo, porque esta parte de la anatomía, lo más fácil de entender es viendo imágenes y viendo los videitos. ¿Qué nos dice el libro? Entonces, lo vimos también en el video. La parte superior es todo lo que está hacia la cabeza o en la parte más elevada de nuestra estructura.
La parte inferior es todo aquello que está alejado de la cabeza o la parte más abajo de una estructura. Anterior, que es cerca o está por la parte delante de nuestro cuerpo. Y posterior, todo lo que está cerca o hacia la parte de atrás de nuestro cuerpo. Medial, entonces medial es todo lo que está cercano a la línea media. Ahí en la imagen nos dibujaban la línea media por la mitad de nuestro cuerpo, pero también podemos dibujar una línea media en nuestros brazos. Entonces, si ponemos la imagen, espérenme, ¿cuál era esta imagen acá? Si ponemos esta imagen, por ejemplo, entonces la línea media que nos explicaban, esta, que es la más conocida, pero nosotros podemos trazar aquí en nuestro brazo también una línea media y empezar a explicar las partes del brazo de acuerdo a esa línea media. Listo. La parte lateral es todo, entonces, medial, todo aquello que está cerca de la línea media, ya sea de los brazos, las piernas o de la mitad del cuerpo. Y lateral es todo aquello que está alejado de la línea media. Intermedio. Intermedio, que es un término que conocemos, es todo aquello que está en medio de dos estructuras. Entonces tenemos una arriba, una abajo, lo que está en medio, intermedio. Ipsilateral es que está del mismo lado de una estructura. Ahorita vamos a ver un ejemplo, entonces digamos que el brazo derecho está epislateral a la pierna derecha porque están en el mismo lado de la estructura. Y contralateral, que están en lado opuestos. Derecho e izquierdo están en lado opuestos. Proximal, cercano a la unión de un miembro con un tronco, cercano al origen de la estructura. Entonces, proximal es que está cerca a la unión de otro miembro. Y distal, que está alejado de la unión del miembro. Superficial o externo, que está en la superficie corporal o cerquita a ella. Y profundo es que está muy hacia adentro de la superficie corporal. Vamos a ver un ejemplito. A ver, les voy a dejar esta imagen, sí, con esta imagen para que veamos los ejemplos que nos presenta el libro. Vayan revisando entonces la imagencita para que nos quede más fácil. ¿Están viendo la imagen, cierto? Hola. Sí, profe. Ah, listo, gracias. Si no me responden, yo entonces no me doy cuenta si de pronto se me fue la señal. Perfecto, entonces, ¿qué nos dicen? Como ejemplo primero, dice, los pulmones son laterales. Ah, bueno, primero miremos acá entonces, tenemos línea media, la parte hacia la cabeza, la parte superior, y hacia los pies, toda la parte inferior. Proximal, todo lo que está cerca a la cabeza, y distal, estamos lejos, ¿cierto? Entonces, vamos aquí, nos dicen, los pulmones que están acá en esta parte son laterales al corazón. Entonces, devolvámonos al término de laterales y dice, lateral, alejado de la línea media. Entonces, aquí tenemos los pulmones, el corazón está por toda la línea media. Cuando algo está alejado de la línea media, decimos lateral. Entonces, claro, los pulmones son laterales al corazón, porque el corazón está en toda la línea media. Listo. Dice, el colon transverso, miren que está por aquí en esta partecita aquí abajo, dice que es intermedio entre lo que es el colon ascendente, que es el que sube por toda esta parte acá, y el colon descendente. ¿Qué es? Porque está intermedio, entonces está en medio de las dos estructuras. Aquí nos hablan del cúbito, entonces dice, el cúbito es medial al radio. Entonces acuérdense que si ponemos aquí una línea, el cúbito es medial, entonces está cerca a la línea media. Si ven que si trazamos una línea por acá, pues el cúbito está más cerca que a la línea media que el radio. Aquí nos dicen las falanges son todas las estructuras de los deditos, todos los deditos están distales al carpo, o sea, los huesos de la muñeca. Los huesos de la muñeca y las falanges, acuérdense que distal es hacia abajo. Entonces las falanges están distales a nuestras muñecas. Listo. De esta partecita, ¿alguna preguntita? No, profe.
Bueno, No, profe, está clarísimo. perfecto, voy a continuar. Igual esta parte de anatomía es simplemente como para tener un recorderis de, de las estructuras. Perfecto, entonces pasamos a los planos anatómicos. Arriba estábamos hablando de los términos direccionales y ahora vamos a hablar de lo que son los planos anatómicos. Las partes del cuerpo también son estudiadas en relación con los planos, o sea, superficies planas imaginarias que atraviesan las partes del cuerpo. Decimos que plano frontal o coronal es el plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, la anterior y la posterior. Entonces tenemos aquí el plano frontal. Ay, ¿qué es lo que nos divide? Acuérdense que anterior es la parte de la cara de frente y posterior hacia atrás. Entonces es como si cogiéramos el cuerpo. Miren esta partecita aquí rojita, es como si con un vidrio dividiéramos el cuerpo en dos, hacia adelante y hacia atrás. Eso es un plano frontal. Plano sagital dice que es el plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Se puede decir que bueno, entonces, plano sagital es este que atraviesa la línea media. Eso sería un plano sagital. Pero también nos hablan de los planos parasagitales, que son paralelos todos a la línea media. Entonces, el plano parasagital no necesariamente tiene que dividirlo en partes iguales. Por ejemplo, miren esta línea que tenemos acá, es paralela, o sea, es en la misma dirección de la línea media, pero nos está dividiendo el cuerpo en otras secciones. Eso es un plano parasagital. Podríamos poner otro aquí en la parte derecha, sería otro plano parasagital. Entonces dice, los planos parasagitales son paralelos a la línea media, línea imaginaria que atraviesa el centro del cuerpo. Cuando este plano pasa por la línea media del cuerpo, hubo un órgano y lo divide en dos mitades, derecha o izquierda. Se denomina plano medio sagital. Entonces, si lo divide en dos mitades iguales, le decimos plano medio sagital. Pero si no lo divide en mitades iguales, como por ejemplo en este caso, se diría unos planos parasagitales. Listo. Otro plano es el plano transversal u horizontal. Entonces, los dos planos que vimos anterior, el frontal y el sagital, lo dividen al cuerpo de forma vertical. Y ya el plano transversal lo divide de forma horizontal, que es este que vemos acá de forma verdecita. Entonces, es el plano que divide el cuerpo en nuestra parte superior, o sea, hacia la cabeza, y la parte inferior hacia los pies. Y tenemos otro tema que es el plano oblicuo. Entonces, este atraviesa el cuerpo siempre en 90 grados, independiente de dónde esté, que es este que tenemos acá. Entonces, todo lo que atraviesa el cuerpo en 90 grados le llamamos oblicuo. Continuamos. ¿Alguna preguntita de los planos anatómicos? Disculpe, a los 90 grados le llamamos, ¿cómo dijo? Oblicuo. Muchas gracias. Sí, entonces plano oblicuo a lo que divide en 90 grados. Listo. Ahora vamos a hablar de las cavidades corporales. Las cavidades corporales son espacios del cuerpo que... espérenme, disculpen un momentico. Que aquí había una presentación sobre los planos que creo que nos puede servir súper bien. Denme un segundito. La voy a buscar. Ahora mis pies y mis pies cambian. Aquí. I'm always looking for new ways to expand people's Déjenme un perspective of the momento. world. Nos parece anuncio y veamos lo de los planos, porque aquí lo entendemos mucho más fácil, terminamos de entender. Ahí lo están escuchando. Ahora vamos a establecer tres planos imaginarios perpendiculares Sí, entre profe. sí Listo. que Sí, van profesora. a seccionar el cuerpo en diferentes partes para facilitar su estudio. Este de aquí es el plano frontal o coronal. Este es el plano Profe, disculpe, pero transversal solo se u escucha en mi pantalla. No sé si mi compañero igual. ¿Cómo que solo se escucha la pantalla? No se ve el video. Ah, espérenme. Aparece el anterior Ujú. y se escucha solo el audio. Listo, dame un momento.
horizontal. Ahí sí lo ven. Sí, profe, ahora sí. Listo. Ahora vamos a establecer 3 planos imaginarios perpendiculares entre sí que van a seccionar el cuerpo en diferentes partes para facilitar su estudio. Este de aquí es el plano frontal o coronal. Este es el plano transversal u horizontal. Y este último es el plano sagital o anteroposterior. Vamos con el plano frontal. Este divide al cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de la cara. Un movimiento en el plano frontal que desplaza una región del cuerpo hacia la línea media del tronco se llama aducción. Por ejemplo, la aducción de cadera. ¿Veis cómo la articulación de la cadera lleva la pierna hacia adentro? Vaya, hacia la línea media del tronco. Cuando el movimiento que se hace en el plano frontal desplaza una región del cuerpo lejos de la línea media del tronco, se llama abducción. Por ejemplo, la abducción del hombro. ¿Veis cómo la articulación del hombro lleva el brazo hacia afuera, lejos de la línea media del tronco? Como regla mnemotécnica, podéis recordar que abducción es la que abre y aducción va hacia adentro. Cuando nos referimos al cuello y al tronco, un movimiento en el plano frontal se llama inclinación lateral. Por ejemplo, esta es una inclinación lateral derecha. Para los dedos de la mano, la línea media del cuerpo se sustituye por el eje de la mano que pasa por el tercer dedo. En este ejemplo, la abducción del quinto dedo se aleja del eje de la mano, pero no de la línea media del cuerpo. En cuanto a los pies, también se sustituye la línea media del cuerpo por el eje del pie que pasa por el segundo dedo. En este ejemplo, la abducción del primer dedo se aleja del eje del pie, pero no de la línea media del cuerpo. Pasamos ahora al plano transversal. Este plano divide el cuerpo en la parte superior e inferior. En este plano se realizan los movimientos de rotación externa e interna. La rotación externa es un movimiento hacia afuera, alrededor de un eje vertical o longitudinal. En este ejemplo, veis cómo Felipe hace una rotación externa de cadera. La rotación interna es un movimiento hacia adentro, alrededor también del mismo eje, vertical o longitudinal. Y en este otro ejemplo, veis cómo Felipe realiza una rotación interna del hombro. Para el caso de la articulación del codo, las rotaciones se hacen con el codo flexionado y los movimientos son de supinación y de pronación para el antebrazo. Como regla mnemotécnica, podéis recordar, supinación, pone la mano en posición de súplica, supinación, suplica, pronación, pronosúplica. En cuanto al tronco y cuello, las rotaciones se efectúan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nos queda el plano sagital. Es el plano que divide al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. En este plano se realizan los movimientos de flexión y extensión. Vais a ver que se llama plano sagital a cualquier plano paralelo a este. La flexión es un movimiento que desplaza una región del cuerpo hacia adelante de la posición anatómica. Por ejemplo, la flexión de cadera. Otro ejemplo es la flexión dorsal de tobillo. Para el caso del hombro se llama antepulsión. En el caso de que la región del cuerpo se desplace hacia atrás de la posición anatómica, se llama extensión. Por ejemplo, extensión de la cabeza. En el caso del hombro se llama retropulsión. Y acabamos esta lección viendo los ejes, que también nos van a ayudar a tener referencias para estudiar el cuerpo humano. El eje anteroposterior.
va de detrás hacia adelante y está formado por la intersección de los planos sagital y transversal. Este guía los movimientos de aducción y abducción. Veis que es como si este eje y sus paralelos fueran un palillo que habéis insertado y alrededor de los cuales se efectúan estas rotaciones. El eje transversal va de un lado al otro. Está formado por la intersección de los planos transversal y frontal. Este guía los movimientos de flexión y extensión. Y ya por último el eje longitudinal, que va de arriba a abajo. Está formado por la intersección de los planos frontal y sagital. Guía los movimientos de rotación interna y rotación externa. Aquí hemos flexionado el codo para que lo veáis mejor. Veis cómo hay una rotación interna de los hombros y de las piernas y luego una rotación externa también de los hombros y de las piernas. Listo, perfecto. Ese videito es simplemente como para que reforzáramos los términos. Entonces, miren, hasta el momento hemos visto dos cosas nuevas que fueron los planos anatómicos y los términos direccionales. ¿Alguna preguntita en esos dos temas? Ninguna, perfecto, listo. Vamos, tomémonos los 10 minuticos de descanso porque ya vamos a ver un tema diferente, que son las cavidades corporales. Entonces, como para que nos refresquemos y empecemos con este otro tema nuevo. 10 minuticos y volvemos a la clase. Perfecto. Ok, Sí, profe. profe. Listo, gracias.
Listo, entonces vamos a continuar. Voy a empezar llamando a lista mientras todos vamos llegando. Listo. Karen Aguilera. Karen Aguilera está. Paola Elizabeth Alarguilla. Presente, profe. Gracias, Paola. Jocelyn Milaxel Ángel. Yo fui al pan. Gracias. Carona Elena Arancibia. Hola, profe, buenas tardes, presente. Carola, ¿cierto? Sí. Listo, gracias. Eva Rachel Aranda. Eva, no está, listo. Catalina Arriagada. Catalina. Jacqueline Bravo. Jenny Carrasco. Presente, profesora. Gracias. Matías Ignacio Chamorro. Susana Cubas. Listo. Estefanía Escobar. Lizeth Janet González. Lisbeth, presente. Gracias, Lizeth. Ah, Lisbeth, ¿cierto? ¿Quién me habló? Sí, Lisbeth. Lisbeth. Ah, listo, Lisbeth. Lisbeth. Listo, disculpa. Y ahora sí, Lizeth Astrid Hansel. Presente, profesora. Gracias. Constanza Javiera Enríquez. Listo. Brenda Hernández. Michelle Lillo. Presente, profesora. Gracias. Romina Nicole López. Yarixa Maule. Denis Mesa. Romina López, presente, profe. Romina, listo, gracias. Denis Mesa. Nada. Elisa Jacqueline Pérez. Elisa. Nada. Soledad Quesada. Presente, profesora. Gracias. Solange Ríos. Nada. Dubrasca Sánchez. Listo. Y Marta. Marta Toledo. Presente, profe. Listo, gracias Marta. ¿Alguien que haya llegado y no lo haya nombrado? Todos entonces están listos, perfecto. Vamos a continuar con la clase. Listo, la clase de hoy es un poquito más cortica porque los temas son muy cortos. ¿Están viendo la presentación? No, profe. No, profesora. Listo, entonces espérenme, les vuelvo a compartir. Ahora sí. ¿Están viendo la presentación? Ahora sí. Listo, perfecto. Entonces ahora Sí. continuamos con un tema que son las cavidades corporales. Las cavidades corporales son espacios del cuerpo que contienen, protegen, dividen y sostienen los órganos. Están separados por diversas estructuras como huesos, músculos y cartílagos. Entonces tenemos la cavidad craneal, tenemos la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Realmente la abdominopélvica entonces sería una, que sería la parte abdominal y la pélvica. Entonces ahí tenemos tres cavidades que vamos a ver, la craneal, la torácica y la abdominopélvica. Vamos a iniciar con la cavidad craneal. La cavidad craneal está formada por los huesos craneales y contiene el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? El encéfalo es toda esta estructura. Entonces es el cerebro, el cerebelo, toda esta parte aquí del bulbo raquídeo, toda esta estructura que vemos aquí, eso le llamamos el encéfalo. Entonces dice, es la cubierta ósea que cubre el encéfalo, las meninges craneales. ¿Qué se refieren con meninges craneales? Que dicen aquí estos nombrecitos raros, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre.
Esas meninges craneales son todos estos plieguecitos que tenemos aquí, desde el cráneo como hasta llegar al cerebro, que son las que nos están protegiendo, que justamente lo que dice eso, que nos están protegiendo toda esta parte de adentro. ¿Y qué es el neurocráneo? Entonces el neurocráneo es la parte, es la cavidad, es el cráneo, que dice que por dentro es la cubierta ósea que cubre el encéfalo, las meninges craneales, entonces estos pliegues, y las cubiertas membranosas adyacentes. Está formado por dos segmentos, una que es la bóvedas craneales, entonces es como si separáramos todo esto aquí en dos, y a toda esta parte de acá le llamamos bóveda craneal. Y esta parte de aquí abajo es la base craneal. Entonces aquí nos dice que esta figura nos permite identificar cuáles son los principales huesos de la cubierta. O sea, realmente estos huesos de la cavidad craneal no es necesario que nos las aprendamos. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que la cavidad craneal está formado por huesos y que esos huesos, ¿qué es lo que nos hacen? Protegernos toda la parte interna, nos protegen todo el cerebro, el cerebelo, todos los bulbos raquídeos, nos protegen todas esas membranas que tenemos dentro del cerebro. Dice, dentro de ellas se encuentra entonces el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y otros órganos del sistema nervioso central. ¿Por qué nos están hablando aquí entonces de esta cavidad craneal? Porque aquí es donde tenemos principalmente todo nuestro sistema nervioso, que es tan importante. Esta es parte que les voy a hablar aquí, las siguientes diapositivas no están en el libro. Entonces, para que le vayan tomando fotico a las diapositivas que ustedes crean que necesiten, porque lo vi que estaba en el examen, pero no está en el libro, entonces se los incluí aquí para que lo revisen. ¿Qué nos dice? Dentro de la cavidad craneal se encuentran millones de neuronas. Las neuronas son las células nerviosas responsables de procesar toda la información, de generar pensamientos, emociones y controlar todas nuestras acciones. Entonces miren que dentro de esa cavidad craneal se desempeña funciones súper importantes. Dentro entonces de la cavidad craneal, aquí yo ya les dije, se encuentran millones de neuronas. ¿Qué son las neuronas? Entonces, las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso. Son responsables de recibir, procesar y transmitir toda la información, y esto lo hace a través de señales eléctricas y químicas. Las neuronas se comunican entre sí a través de sinapsis, que son puntos de contacto especializados. Entonces, esta es la estructura de una neurona. La neurona, por estos puntos sinápticos que tenemos aquí, o que se llaman también terminal axónico, ellas se conectan con otras neuronas. Entonces es como si por estas fibritas se conectaran por otras, y eso se llama sinapsis. En esa sinapsis es que ellos comunican todas estas señales que van a enviar a nuestro sistema nervioso. Dice, los neurotransmisores son sustancias químicas que se liberan en la sinapsis y permiten la transmisión de información entre neuronas. Entonces, ¿qué es? En este terminal axónico, cuando ellas se juntan, ese terminal axónico con otra neurona, se llama sinapsis. Y en esa sinapsis lo que se hace es liberar neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que llevan toda la información. ¿Qué información? Miren, todo esto que hablamos aquí, de generar emociones, de controlar todas nuestras acciones, el pensamiento. Entonces, es súper importante. La parte de las neuronas en donde se almacenan los neurotransmisores, entonces son las terminales, es la terminal axónicos, que es esta parte de aquí, o también llamados botones sinápticos, porque siguen que son como botoncitos, son los que se encargan de la sinapsis. Eso es importante recordarlo. ¿Qué nos dice en resumen? La cavidad craneal y las neuronas trabajan en conjunto para garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Como estamos hablando entonces del sistema nervioso central, vamos a empezar a hablar pues de la parte de medicamentos que nos incluye acá, que serían aquellos todos que nos controlan el estado de ánimo, porque aquí dijimos que las neuronas transmiten esa información de mejorar nuestro estado de ánimo o de cambiar el estado de ánimo. Entonces dicen, algunos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina
juegan un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito y otras funciones importantes. Se cree que un desequilibrio en esos neurotransmisores contribuyen al desarrollo de trastornos como la depresión y la ansiedad. Entonces, hablando de depresión y ansiedad, vamos a hablar de dos grupos de medicamentos que son súper importantes para tratar estos trastornos. ¿Cuáles son? Los antidepresivos y las benzodiazepinas, que vimos un poquito en el módulo anterior. Los antidepresivos, medicamentos que actúan principalmente aumentando los niveles de ciertos neurotransmisores en el cerebro. ¿Cuáles niveles aumentan? La serotonina y la noradrenalina. Entonces, al aumentar los neurotransmisores de serotonina y noradrenalina, los antidepresivos ayudan a que se mejore la comunicación entre esas neuronas. Y al haber mejor comunicación, van aliviando los síntomas de la depresión. Entonces, ¿quedó claro más o menos cómo actúan los antidepresivos? Lo que ellos hacen simplemente es aumentar dos neurotransmisores. Acuérdense que los neurotransmisores son los que se liberan en la sinapsis, o sea, cuando las dos neuronas se juntan. ¿Cuáles son los neurotransmisores que aumentan los antidepresivos? La serotonina y la noradrenalina. Cuando se aumentan los niveles de serotonina y noradrenalina en el cuerpo, los síntomas de la depresión mejoran. Por lo tanto, cuando una persona está deprimida, significa que su serotonina y su noradrenalina deben estar en niveles bajos. No necesariamente tienen que ser que los dos estén bajos, puede que sea solamente la serotonina o solamente la noradrenalina, o que ambos estén bajos. Por eso ahí veíamos, ¿se acuerdan la clase pasada que preguntábamos de cuáles antidepresivos o qué medicamentos usar en caso pues como de depresión? Eso va mucho dependiendo de qué niveles de neurotransmisores estén bajos en nuestro cuerpo. Otro grupo de medicamentos que influyen en nuestro estado de ánimo, o sea, con estos neurotransmisores, entonces son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas entonces, son sustancias que aumentan la actividad de un neurotransmisor llamado GABA. ¿Qué hace el GABA? El GABA tiene un efecto inhibidor del sistema nervioso. Entonces, en vez de los antidepresivos que lo está activando, lo que hace es inhibirlo. Lo que significa que reduce la actividad de las neuronas. Entonces, disminuye la cantidad de este neurotransmisor que se llama GABA. Al aumentar la actividad del GABA, las benzodiazepinas producen el efecto calmante y reducen la ansiedad. Listo. Entonces, voy a hablarles un poquito, que esto ya es como entrando en materia de lo que es el curso, y es acerca de la clasificación de los antidepresivos. Tómenle fotico a esta cosa para que no se les vaya a olvidar, porque no está en el libro. Tenemos ¿cuáles? Tenemos 1, 2, 3, 5 grupos de antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos, que son los primeros antidepresivos que salieron. Son los más antiguos y pueden causar, por lo tanto, más efectos secundarios porque fueron los primeros que salieron. ¿Cuáles tenemos que realmente aún son muy utilizados? La amitriptilina y la imipramina. La nortriptilina no es tan usada en este momento, pero si vemos en farmacia la amitriptilina y la imipramina son muy conocidos y muy comprados. Otro grupo de medicamentos. Entonces, como les dije anterior, como lo que hacen es aumentar la cantidad de serotonina y noradrenalina, tenemos este grupo de medicamentos que son los más utilizados. Son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué significa? Que ellos lo que hacen es inhibir los receptores que cogen la serotonina y la eliminan del cuerpo. ¿Para qué? Para que haya más serotonina en el cuerpo. Entonces dice que son los comúnmente más prescritos debido a que sus efectos secundarios son mucho más leves. ¿Cuáles tenemos? La fluoxetina, la sertralina, paroxetina, el escitalopram y el citalopram. Estos 1, 2, 3, 5 grupos de medicamentos son realmente los más utilizados en los antidepresivos. Voy a saltarme a esta diapositiva de acá, porque aquí puse algo, encontré como esta imagencita importante. Miren, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la acción de estos antidepresivos? Son sedantes, aparte de antidepresivos, son sedantes y ansiolíticos. Por lo tanto, generan un poquito de dependencia. Entonces, con estos medicamentos
es los que yo les he dicho muchas veces que hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se empiezan a tomar el medicamento y se suspende el medicamento, porque generan dependencia. Entonces, la idea es tomarlos de forma lenta y al suspenderlos ya definitivamente, suspenderlos de forma paulatina. O sea, ir bajando la dosis de a poquito para que no tengamos el síndrome de abstinencia. Tienen interacciones en el embarazo, entonces son medicamentos que no se deben usar durante el embarazo. Aquí devolviéndome un poquito a los tricíclicos, como para que veamos esta diapositiva, que los tricíclicos, ¿cuáles eran? La amitriptilina, la imipramina, los más utilizados. Son medicamentos que son de mucho cuidado en las personas que sufren de problemas cardíacos, pero también son utilizados, por ejemplo, aparte de antidepresivos, son utilizados para el dolor. Entonces, personas con tratamientos con cáncer o personas con dolores neuropáticos muy grandes les mandan este grupo de medicamentos para controlar el dolor. Listo. Voy a devolverme el anterior y tenemos, ahí ya llevamos dos grupos de medicamentos. Aquí tenemos otros que son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces, los anteriores, sea la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el citalopram y el escitalopram, solamente actúan en la parte de la serotonina. Y estos dos, que es la venlafaxina y la duloxetina, ya nos actúan en la serotonina y la norepinefrina o noradrenalina. Estos medicamentos aumentan los niveles tanto de serotonina y noradrenalina. Pasemos aquí y miremos. Entonces, venlafaxina, duloxetina son los más conocidos. Hay otros que también se está utilizando mucho últimamente, que es la desvenlafaxina. Entonces, miren que es muy parecido, pero es desvenlafaxina. Atomoxetina ya no se utiliza. ¿Qué nos dice? Que aparte de tener una acción antidepresiva, también son ansiolíticos, que realmente la mayoría de los antidepresivos son ansiolíticos y generan analgesia. Analgesia en cuanto al dolor, sobre todo neuropático. No son tan fuertes para el dolor como, por ejemplo, los tricíclicos. Bueno, tenemos otro grupo de medicamentos, a estos les llaman los IMAO, generalmente se conocen así. Son menos utilizados debido a que tienen muchas interacciones con alimentos y con medicamentos. Realmente estos medicamentos, yo les podría decir que ninguno de esos dos medicamentos nunca he visto que los receten. Entonces son medicamentos que ya no se están utilizando. ¿Qué nos dice aquí de estos medicamentos? Entonces mire que tienen muchas interacciones. Alcohol, con otros anestésicos, con antihistamínicos, producen crisis hipertensiva, tienen interacción con los quesos, con las bebidas alcohólicas. Entonces, ¿por qué? Porque se metabolizan en el hígado. Producen alucinaciones como un efecto adverso, entonces son medicamentos de más cuidado, mucho dolor de cabeza. Ya esos medicamentos y vemos que ya no se utilizan. Y tenemos otro grupo que estos medicamentos sí son utilizados de forma más extraña. Por lo general, estos medicamentos que les dicen atípicos es porque no pertenecen ni a los inhibidores de la serotonina ni a los de la noradrenalina. Son medicamentos que se han comprobado que sirven como antidepresivos, pero que pertenecen a otro grupo. Se utilizan principalmente cuando ya han utilizado como estos otros medicamentos y no han sido efectivos. Entonces pasan a utilizar estos, que son ¿cuál? El bupropión. El bupropión, hasta donde yo sé, solamente viene bajo este nombre comercial, que es el Wellbutrin, y la mirtazapina. Entonces, ¿qué nos dicen aquí de los atípicos, otros nuevos combinados? No tienen realmente, miren que ninguna contraindicación ni ninguna otra recomendación. Este bupropión se utiliza mucho, por ejemplo, para las personas dejar de fumar. Entonces, cuando las personas quieren dejar de fumar, ellos empiezan con abstinencia a la nicotina.
Entonces, para controlar esos síntomas de esa abstinencia a la nicotina, les mandan el bupropión. Perfecto. ¿Alguna preguntita en este temita? Antidepresivos. Profe, esto va a ser materia para la prueba, ¿cierto? Porque Sí, no sale en el señora. libro. Sí, señora. No sale en el Perfecto. libro y se los puse porque es materia para la prueba. Está en las pruebas. O sea, salen las pruebas. ¿Le tomaron fotico todos? ¿O se los vuelvo a poner? Sí, Sí, listo. Perfecto. sí, Entonces sí. voy a continuar. Y la otra partecita, entonces aquí tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son una clase de medicamentos psicotrópicos, acuérdense que lo vimos en los psicotrópicos, ampliamente utilizados para tratar la ansiedad, el insomnio y trastornos convulsivos y como relajantes musculares. Su mecanismo de acción principal consiste en potenciar la acción de los receptores GABA en el sistema nervioso central. Entonces, acuérdense que todo lo que sean benzodiazepinas actúan sobre los receptores GABA. A diferencia de los antidepresivos, que era la serotonina principalmente. Al actuar en estos receptores GABA, lo que hacen es producir un efecto sedante y ansiolítico. Entonces, las benzodiazepinas ya no son estabilizadores del ánimo, ya son sedantes y ansiolíticos. O sea, no mejoran. ¿Qué hablábamos la clase pasada como con esos medicamentos de la sertralina, la fluoxetina? Ellos lo que nos hacen es mejorar el estado de ánimo. Idealmente, entonces, tomarlos cuando es en la mañana. Tomarlos en la mañana en el desayuno para que mejore nuestro estado de ánimo y durante el día tengamos un estado de ánimo mucho más estable, o sea, mucho más constante, que siempre sea el mismo, que no tengamos picos como de ansiedad, picos en los que estemos llorando y otros muy felices, sino que siempre sea muy estable. Pero las benzodiazepinas ya lo que nos hacen es sedarnos, o sea, tranquilizarnos. Por lo tanto, benzodiazepinas idealmente en las nochecitas. Y hay muchas personas que ya se las mandan 2 veces o 3 veces al día, dependiendo de lo que necesiten. Pero, ¿qué es lo ideal? Si la persona va a ser la primera vez que va a tomar una benzodiazepina, que la empiece en la noche, porque su cuerpo se va a acostumbrar. Mire, aquí tengo las reacciones adversas, somnolencia y sedación. Entonces, que se la tome en la noche y obviamente que no sea una persona que haya que trabajar en la noche. Porque imagínense una persona trabajando en la noche y tomándose el medicamento en la noche. En ese caso, obviamente uno le recomendaría empezarlo en el día. Empezarlo en el día cuando ya llegue a su casita y se vaya a acostar. Entonces, también es importante a veces tener ese contexto de la persona. Principales reacciones adversas. ¿La buena cartel? Ya, somnolencia y sedación, mareo y pérdida de coordinación, debilidad muscular, confusión y deterioro cognitivo, generan dependencia y también tolerancia, por eso no abusar del medicamento, y efectos adversos psiquiátricos. ¿Cuáles son los medicamentos que están incluidos en las benzodiazepinas? Ellos se dividen en 3 clases. Los de acción ultracorta, que solamente duran entre 1 a 1.5 horas, que es principalmente el midazolam. Este triazolam ya no se utiliza. Entonces, el midazolam lo utilizan mucho, por ejemplo, para anestesias o cuando a uno le van a hacer procedimientos quirúrgicos que son muy cortos. Nos ponen el midazolam, nos sedan, nos tranquilizan y hacen el procedimiento. Porque miren que la acción del medicamento, o sea, a las 2 horas el medicamento ya no nos está haciendo efecto en el cuerpo. Tenemos las benzodiazepinas de acción corta, que estas duran entre 6 y 12 horas dependiendo de nuestro metabolismo. ¿Cuáles tenemos acá? El alprazolam y el lorazepam. Ambos todavía se utilizan, se venden mucho en farmacia. Obviamente el alprazolam es mucho más conocido, pero hay pacientes que están utilizando lorazepam. Estos otros 2 ya no son muy utilizados, realmente no se manejan mucho. Entonces acordémonos que el lorazepam y el alprazolam entre 6 a 12 horas. Por lo tanto, es más normal que las recetas de estos medicamentos vengan a tomarlas no una vez al día, sino que digan cada 2 horas o cada 8 horas, porque la acción del medicamento dura más poquito. Y eso también dependiendo pues del paciente. Como van generando tolerancia, entonces puede ser que el paciente empiece una vez al día y si lleva mucho tiempo utilizándolo, pues entonces ya va a pasar a tomarlo cada 12 horas.
Tenemos entonces las benzodiazepinas de acción intermedia. Las de acción intermedia pueden durar de 12 horas a 24 horas. Principalmente el clonazepam. El flunitrazepam se ve un poquito más de pronto a nivel hospitalario o en algunas farmacias, pero principalmente, ¿cuál es el que conocemos? El clonazepam. Entonces, clonazepam puede ser permitido que lo receten 2 veces al día. 3 veces al día ya no, porque miren que la acción de la más corta dura 12 horas. Por lo tanto, a las 12 horas el paciente todavía tiene efecto del medicamento, no debería ser necesario que lo tome 3 veces al día. Y ahí en ese caso, pues como pasar a otra. Y tenemos las benzodiazepinas de acción larga. Acción larga es que duran más de 24 horas. Muy utilizadas aquí, el diazepam y el bromazepam. El bromazepam también se utiliza todavía mucho. Estos se utilizan también, por ejemplo, en anestesia, en anestesia que ya es mucho más larga. Entonces, esta es como para procedimientos cortos, 20 minutos. Esta ya es para anestesias mucho más largas o pacientes que necesitan de pronto en hospitalización una sedación por mucho tiempo, cuando los van a entubar. Entonces, aquí tenemos bromazepam y diazepam. A ver, ¿qué más les puse aquí? Entonces, la acción de ellos es diferente entre todos. Lo que van a hacer es lo mismo, van a tener efecto sedante y ansiolítico. Puede pasar que si generamos dependencia a la alprazolam, el clonazepam ya necesitemos una dosis más alta. Sí nos va a permanecer más tiempo en el cuerpo, pero puede que necesitemos una dosis más alta porque en general todos ellos actúan en los receptores GABA. Y al actuar en los receptores GABA, pues no va a cambiar mucho el efecto de los medicamentos. Bueno, ¿está claro alguna pregunta en cuanto a esta parte? Listo. Aquí un videito de los antidepresivos como para que entendamos esta parte para finalizar. En la década de 1950, el descubrimiento de 2 nuevos fármacos creó un mercado multimillonario de antidepresivos. Ninguno de ellos estaba destinado al tratamiento de la depresión. De hecho, muchos médicos y científicos creían que la psicoterapia era el único método para tratarla. El recorrido de décadas de descubrimientos que siguió revolucionó nuestro entendimiento de la depresión y planteó preguntas que no habíamos considerado antes. Uno de estos primeros antidepresivos fue la iproniazida, un fármaco para el tratamiento de la tuberculosis. En una prueba de 1952, no solo curó la tuberculosis, sino que mejoró el ánimo de los pacientes que habían sido diagnosticados previamente con depresión. En 1956, un médico suizo notó un efecto similar al realizar un ensayo de imipramina, un antialérgico. El video se pegó. Ambos fármacos afectaron a un... ¿Dónde se les pegó? A todos se les pegó. No, profesora, profe. estaba bien. Ah, bueno. Yo lo veo bien, profesora. Estaba bien. Listo, entonces debe ser Estaba el súper internet de bien. la compañera. Lo voy a volver a poner. tipo de neurotransmisores, las monoaminas. El descubrimiento de esos fármacos antidepresivos originó la teoría del desequilibrio químico, la idea de que la depresión es causada por una insuficiencia de monoaminas en la sinapsis del cerebro. Se cree que la iproniazida, la imipramina y otros fármacos parecidos restauran ese equilibrio al aumentar la disponibilidad de monoaminas en el cerebro. Estos fármacos se dirigen a diversas monoaminas que actúan en el amplio rango de receptores del cerebro. A menudo esto implica muchos efectos secundarios, como dolores de cabeza, náuseas, disfunción cognitiva y dificultades con la memoria, el pensamiento y el juicio. Para hacer los fármacos más efectivos y reducir los efectos secundarios, los científicos empezaron a estudiar los antidepresivos existentes para hallar qué monoaminas específicas estaban más asociadas con mejoras en la depresión. En la década de 1970, varios investigadores diferentes concordaron en una respuesta. Los antidepresivos más efectivos parecían actuar sobre una sola monoamina llamada serotonina. Ese descubrimiento llevó a la producción de fluoxetina o Prozac en 1988. Fue el primero de una nueva clase de fármacos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS, que bloquean la reabsorción de la serotonina, dejando más disponible en el cerebro.
Prozac funcionó bien y tuvo menos efectos secundarios que los antidepresivos anteriores menos efectivos. Los fabricantes de Prozac trabajaron a su vez en comercializar el fármaco, creando conciencia sobre los peligros de la depresión. Más gente llegó a ver la depresión como una enfermedad causada por mecanismos más allá del control del individuo, lo que redujo la cultura de la culpa y la estigmatización en torno a la depresión y más gente buscó ayuda. En la década de 1990, el número de personas que recibió tratamiento por depresión se disparó. La psicoterapia se quedó en el camino y la mayoría de las personas fue tratada solo con antidepresivos. Desde entonces, se desarrolló una visión más matizada en el tratamiento de la depresión y de sus causas. No todas las personas con depresión responden a los ISRS como el Prozac. Algunos responden mejor a fármacos que actúan en otros neurotransmisores o no responden a ningún medicamento. Para muchos, una combinación de psicoterapia y antidepresivos es más efectiva que ambos por separado. Tampoco podemos asegurar por qué los antidepresivos funcionan como lo hacen. Los niveles de las monoaminas cambian a las pocas horas de tomar el fármaco, pero los pacientes no sienten generalmente el beneficio hasta semanas después. Y cuando dejan de tomar los antidepresivos, algunos pacientes nunca vuelven a tener depresión, mientras que otros recaen. Ahora reconocemos que no sabemos qué causa la depresión o por qué los antidepresivos funcionan. La teoría del desequilibrio químico es la mejor explicación, aunque incompleta. No puede ser una coincidencia que casi todos los antidepresivos actúen sobre la serotonina, lo que no implica que la deficiencia de serotonina sea la causa de la depresión. Si eso suena raro, piense en un ejemplo más directo. Las cremas de esteroides pueden tratar la erupción que causa la hiedra venenosa, pero el hecho de que funcionen no implica que la deficiencia de esteroides sea la causa de la erupción. Todavía hay mucho camino que recorrer para entender esta enfermedad. Por fortuna, mientras tanto, tenemos herramientas efectivas para tratarla. La depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Asegúrese de conocer los signos y síntomas y averigüe cómo podría ayudar a un amigo en dificultades con este video. Listo, entonces es importante que recordemos que si bien no se conoce cómo es el mecanismo, cómo es la depresión o por qué se da, sí, principalmente los medicamentos que se han demostrado que sirven son aquellos que actúan a través de la serotonina y la noradrenalina. Importante esto para recordar de que todos los medicamentos antidepresivos siempre tienen que ser recetados, porque se debe mirar realmente la causa o tratar de mirar la causa o ver qué grupo de antidepresivos utilizar. Por eso es bueno no combinar los medicamentos antidepresivos, sino tener solamente un grupo de ellos. Realmente en práctica clínica se ve mucho la combinación de antidepresivos. Se da principalmente porque como es tan difícil saber el origen de la depresión, entonces los doctores empiezan a combinar y les empiezan un medicamento y cuando ese no les funciona, les continúan el otro sin suspender el anterior. Entonces todo esto se va dando, es una interacción de medicamentos. Realmente no se debería ver la combinación. Y siempre la terapia psicológica, aparte de los medicamentos, pues debe ir asociado con una terapia personal de psicólogo. Preguntitas entonces en todo lo que vimos de los antidepresivos y las benzodiazepinas. Nada, perfecto. Entonces, continúo. Listo. Entonces, acuérdense que habíamos visto que habían 4 cavidades, ¿cierto? La cavidad cerebral, que ya la vimos, que ahí vimos los neurotransmisores. Hay otra cavidad que es la cavidad vertebral. Entonces, la cavidad vertebral está formada por la columna vertebral, tiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales. Entonces, la cavidad vertebral va desde la cabeza donde empieza la médula o la vértebra y va hasta la nalga o hasta como el coxis. Toda esa parte es la cavidad vertebral. Entonces dice, se une arriba por la cavidad craneal a través del agujero occipital y llega hasta la región glútea. Su posición es dorsal porque acuérdense que dorsal es en la parte de atrás, entonces tenemos la columna toda en la parte de atrás, y es medial en todo su trayecto, significa que va todo por la línea media. Bueno, y tenemos aparte la cavidad torácica.
La cavidad torácica entonces contiene lo que es la cavidad pleural, pericardial y mediastino, que son ¿cuáles? No sé si me alcanzan a ver, esta parte con rosadito es la cavidad pleural. La cavidad pleural, ven que los tenemos a los dos lados. ¿Qué es lo que hace? Rodear el pulmón. Rodea el pulmón con una membrana, eso es una membrana serosa que se le llama la pleura, y esa membrana, entonces, como ya habíamos dicho que hacen las cavidades, proteger. Entonces, la membrana pleural a los dos lados, derecha e izquierda, lo que hace es proteger los pulmones. La otra parte es la cavidad pericárdica. La pericárdica es esta que tenemos aquí de color, ¿qué será esto? Cafecito. El pericardio entonces dice que rodea el corazón. La membrana serosa de esta cavidad es el pericardio. Entonces el pericardio rodea el corazón simplemente para protegerlo del movimiento, de los golpes, lo protege. Y tenemos otra partecita que es el mediastino. El mediastino es esta porción que hay dice porción central entre la cavidad torácica, entre los pulmones. Entonces es esta partecita entre los pulmones y se extiende desde el esternón a la columna vertebral y desde la primer costilla al diafragma. Contiene el corazón, el timo, el esófago, la tráquea y varios vasos sanguíneos. Entonces, como la parte más grande, pero viene siempre aquí desde el medio de los dos pulmones. Listo. La cavidad abdominal es mucho más extensa, entonces la voy a dejar para la siguiente clase para que dejemos aquí el tema. ¿Qué preguntas tienen de los temas que hemos visto? Nada. Listo, entonces la clase de hoy la terminamos igual mucho más rápido, realmente eran temas mucho más corticos. La siguiente clase empezamos entonces en cavidad abdominopélvica y ahí terminamos tema para la prueba. Listo. Profe, una consulta, quedé súper clara. ¿Hasta qué página va a ser la prueba? O sea, ¿hasta qué página vamos a ver la próxima prueba como para ir estudiando? Ay, ¿sabes qué? Espérame, dame un momento, reviso el libro porque no lo tengo. No lo he impreso. ¿Tienes tu libro ahí? Sí, Hasta la página 9. Mira, vamos hasta donde dice transporte celular. Tenemos las estructuras de la célula y sale transporte celular, que empezamos transporte pasivo y transporte activo. No, pues estamos hablando de las Transporte- cavidades. transporte activo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué página es? Para que nos digas de una Esa vez. 16, ahí la Listo. tengo, dice transporte activo y más abajo dice transporte activo primario. No sé si Exacto. estoy bien. Entonces ¿Sí? lo dejamos ahí. Hasta Ya. ahí sería... O sea, hasta ahí llega la prueba. La prueba llega hasta transporte celular. No transporte activo pasivo, no. Esa sería ya la siguiente. Hasta antes de transporte activo, Bueno, hasta sí. ahí nos llega la prueba. De lo que Ah, vimos, ya. Por favor, de donde inicia el módulo, entonces hasta la página, ¿cuál dice? Espérenme. Sería hasta la 15 entonces. Perfecto. Entonces, desde el inicio del módulo hasta la Pueden página mandar. 15 sería la primera prueba. chiquillas, por favor, pueden mandar la foto de la página 15 porque parece que de nuevo no coincido con el PDF. 14, 15, sí, exactamente hasta ahí. Hasta ahí vamos. Chiquillas, por favor, le encargo la foto de la página. Listo, ahorita la mandamos al grupo. Yo se las mando. Ya, profe. Perfecto, Listo, entonces ahí- que estén ahí- muy bien. ¿Cómo? Listo, gracias. Bueno, que estén muy bien todos. Una feliz tarde. Ya, profesora. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, hasta luego.